al hablar de gordofobia, hay muchas personas, sobre todo las que están como en este tema de activistas, que yo estaba observando y digo, a ver, está bien que todo lo que menciones, todo lo que se ha mencionado está muy bien, porque si hacemos un poco de empatía si no estás en esta circunstancia o si estás en esta circunstancia, podemos entender perfectamente todo lo que pudieras estar atravesando, cómo te sientas quizás señalada, te preguntarás qué pasa, hay algo malo con mi cuerpo, me siento rechazada, me siento no merecedora, me vivo como un defecto, mi estructura de mi cuerpo, lo que me lleva a estas emociones, de estos pensamientos, y esto de aquí lo rescatable y lo interesante, a los pensamientos que te lleva a partir de un señalamiento y a partir de toda esta situación, ¿no?, de discriminación. Y yo pienso que más allá de ir diciendo, es que acéptate tal como eres, porque si tú estás en un sobrepeso, está ya tu circunstancia y bueno, dicen que no te determina, pero al mismo tiempo, por eso te digo que es controversial, al mismo tiempo la postura es, estoy así, no puedo bajar de peso, me acepto y no se trata hablábamos un tema de aceptación y hablábamos de resignación. Entonces, que son muy diferentes, lo hablamos, fue una sesión muy linda que a mí me encantó acerca de aceptación versus resignación. Y en este tema es la aceptación, pero toco la resignación. Claro, cuando analizas a estas personas que están defendiendo que eso está muy bien, eso está muy padre, eso está increíble, que defiendan esta parte de poner límites a las personas que de repente hacen algunas sentencias, ¿no? O un señalamiento. Y mira, no únicamente aplica en el tema del sobrepeso. Yo creo que todo el mundo hemos atravesado por situaciones en las que te señalan por lo que sea, porque hablas despacio, porque hablas rápido, porque te detuviste y estabas pensando y entonces ya no, por la adicción, porque te pintaste el pelo, porque no te lo pintaste, porque tuviste hijos, porque no tuviste hijos, porque dejas que los hijos contesten, porque dejas que los hijos no respondan, porque te compraste un vestido rojo, porque, o sea, hasta de las cosas más mínimas, y tú dices, a ver, un momento, cuanto y más la gente que está en una situación de este tipo, pues se siente agredida. Si tú con un comentario, vamos a decir que no tiene que ver con tu físico, te sientes agredido, te sientes agredida, pues imagínate estas personas. Y es cuando yo veo en estas personas, obviamente, y es natural, mucha rabia, mucho enojo y perdón, pero cuando dicen, es que yo me acepto, yo veo no mucha congruencia en esto, porque cuando una persona te está diciendo, yo me acepto, ya lo sané, ya lo superé, pero ves hablando de una forma muy intensa o llorando a la persona, no ha sido sanada esa parte. Es muy diferente que tú lo platiques, que tú lo hables, que te dé cierta emoción, puede ser, pero ya es diferente. O sea, la experiencia ya la vives de una forma distinta. Esta parte es a la que yo me quiero referir, pero aún más allá de todo lo que pasa a nivel de tus emociones, porque viene que la inseguridad, el no sentirte merecedor, el sentirte descalificado, el sentirte con el miedo a que no te quieran, con el miedo al rechazo, y va a esta otra parte para vivir los miedos. Hay personas que defienden este tema y te digo, estaba escuchando
Bueno, una de las personas, porque he visto varias, y una de las personas fue muy categórica. Hasta los doctores aplican esta discriminación. Cuando tú vas con el nutriólogo y te dice, tienes que bajar de peso, eso por tu salud, entonces esto para esta persona al menos ya era discriminación. Ahora, con el perdón y el respeto que me merecen, pero si tú estás en un sobrepeso, puede ser que estés sano, al igual que una persona delgada, puede ser que no esté sano. Sin embargo, les guste o no les guste, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y le dicen los médicos, si tú estás en una condición con una estructura grande de sobrepeso, tienes más riesgo. Punto. No hay más. Aunque estés sana en este momento, tienes más riesgo. Ahora, no están viviendo una calidad de vida. Obviamente que no es porque quieran. Han sufrido mucho estas personas, sufren mucho porque batallan, porque, mira, sencillamente llegan, ya se los he platicado, llegan a la tienda, no encuentran ropa, pero vámonos un poquito a la experiencia de vivir diariamente. Viven diariamente lo siguiente, sus pies muchas veces se van deformando por todo el sobrepeso, las rodillas no te responden igual, tu respiración, nada más cruzan la pierna y sienten que les falta oxígeno, entonces, perdón, pero eso no puede ser sano, aunque estés sana y tengas todos tus niveles normales, pero esto no puede ser sano, de tal forma que la experiencia que están viviendo definitivamente no es lo más sano, no. Y más allá, como te decía, todos estos señalamientos y las cosas que le suceden por dentro a las personas, de sentirse con miedos, de atravesar, incluso de no sentirse amadas las personas al tener este rechazo. En fin, eran muchas las situaciones que yo estaba escuchando de estas personas. Y las personas dicen, yo me acepto tal y como soy, yo me acepto y ya no puedo hacer más. Pero entonces mi tarea es poner límites a las personas cada vez que me vengan a sugerir, aunque sea el médico, a sugerirme algo, a sugerirme que baje de peso, que ya me vio mi mamá y que ya me comparó, y bueno, todos estos ejemplos que hemos platicado. Y yo pensé algo, fíjense, amigos, amigas, y no sé si por aquí entre nuestra bellísima comunidad se encuentran personas que ya lograron resultados a través a través del trabajo de las emociones y de las creencias. Bueno, yo me pregunté algo, fíjense bien, ¿qué sucedería si porque obviamente estas personas ya atravesaron absolutamente todo, las dietas, los ejercicios, ya todo lo que hemos hablado, ya lo tocaron, ya lo atravesaron, ya fueron con el psicólogo, ya llegó el bariatra, ya les ofreció la operación. Bueno, es que hay muchas cosas que ciertamente es un mundo que se involucran en este tipo de situaciones. Sin embargo, yo preguntaría algo, porque muchas veces, amigos y amigas, hablamos y hay mucha ignorancia, pero nos creemos que no la sabemos de todas, ¿eh? Estamos más allá del bien y del mal. Bueno, pero yo me pregunto, yo me hice el siguiente cuestionamiento. A ver, tú dices que estás en este sobrepeso, estás sufriendo mucho, estás batallando con la ropa, probaste todas las dietas, te matabas de hambre literalmente, y nada te funcionó, y puedo entender tu sentir, puedo comprender cómo estás pasándola. Pero ¿qué pasaría si yo te hiciera conocer? Si hubiera, no tanto a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Si yo le dijera, con el trabajo de tus emociones y de tus creencias, si tú bajaras de peso, ¿estarías todavía con ese pensamiento de decir, no, yo me acepto y me quedo como estoy? Y aunque me vengas a sugerir,
yo me quedo tal cual. Es decir, te estoy hablando de un cambio desde tu interior, de un cambio, de una transformación a través de ciertos modelos y técnicas como lo es la programación neurolingüística, el coaching, la reconversión, etcétera, etcétera. Y me pregunto, si llegara y te dijera, oye, hay una propuesta para el trabajo de las emociones y creencias, en donde trabajas la emoción de raíz, en donde trabajas los pensamientos que fuiste grabando en tu mente inconsciente desde etapas tempranas, desde que eras un niño, una niña, y modificas tus redes neuronales realmente y tienes el cambio. ¿Lo harías o prefieres quedarte defendiendo esta postura, porque es categórica, esta postura de así me acepto, así estoy, y a lo mejor me pueden venir a sugerir, a invitar, a decir, pero yo ya me acepto tal y como estoy, porque yo ya estoy así, grabado esto, fíjense cómo es la mente y las creencias, porque yo ya soy así soy así a nivel de identidad. Y cuando yo digo soy, es a nivel de identidad, no hay cambio. Cuando digo estoy, todavía lingüísticamente tengo la oportunidad de cambiar y de hacer un cambio, de tener una respuesta diferente. Y desde aquí hay esta ignorancia. Y lamentablemente aún muchos, todavía hay personas que se dedican a la salud mental, especialistas que dicen, es que tú así, no sé qué, pero se les ve una actitud agresiva, se les ve una actitud que yo no sé, de veras interiormente, bueno, sí sé, que está transmitiendo y están proyectando a las personas. Entonces, en este sentido, tendríamos que revisar primeramente, independientemente de si traes o no traes una circunstancia, una situación de tener una estructura más grande, de un sobrepeso, de una obesidad, independientemente de esto, porque ahora sí que esta transmisión aplica para las personas que puedan estar atravesando una situación no, o de anorexia incluso, o de algún tipo de adicción, o cualquier cosa que pueda estar sucediendo en tu vida, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se podría revisar? O desde luego, desde el interior, tus miedos. ¿A qué le tienes miedo? Porque sí hay miedos. Miedo a quedarte sola, miedo a la aprobación de los demás, miedo a salir de la zona de confort, que muchas veces, como te lo he dicho, estás atravesando una situación de gordofobia, no te quedes condicionado, no te quedes, así, es que ya, así, me acepto y ya, aunque me haya atravesado esto, y todavía me siga doliendo, no se ha sanado, pero así estoy bien. Bueno, aquí la invitación es, vamos a tener una apertura más allá para que te des cuenta que trabajando emociones, pensamientos, puedes lograrlo. Hay que ver con quién lo haces también, este es un tema también interesante. Bueno, esa es una parte, este es punto y aparte. Y la otra, independientemente de estás en una situación de obesidad, de sobrepeso, y entonces, bueno, nada más es comprender, es entender. No digo que a veces no expreses, claro que es bueno, es sano expresar, pero con inteligencia. Y si las personas insisten, entonces lo que tienes que hacer tú es sanamente tomar distancia y observar desde tercera persona. Y vas a descubrir más cosas y te vas a dar cuenta de muchas más situaciones cuando te separas, cuando, como decimos en programación neurolingüística, cuando una situación únicamente la ves y la escuchas y separas emociones. Como pues un entrenamiento, esto es un entrenamiento, no digo que sea fácil, pero sí ayuda. Entonces, la próxima vez que te avienten hate, que te señalen, que te digan, ya sabes lo que tienes que hacer. Puedes ver este video nuevamente para tener pues a la mano esta situación, vamos a decir, un pequeño ejercicio para que tú puedas salir avante
de esta situación. Pero, y vieras qué tranquilizador es, porque dices, entonces no soy yo. No, no eres tú. Es el odio, es la amargura, es la experiencia de la gente que tuvo en su niñez, de las malas experiencias que la gente tuvo en su niñez y que las están arrojando. Y no nada más, te aseguro que no solamente es a ti, no es una situación contigo, es una situación con el mundo, no es personal, es con el mundo, esta situación que estas personas tienen. Cuando te avienten este hate, cuando te avienten esta, es que no quiero decirlo tan feo, pero bueno, no es más que lo que están proyectando las personas. Y si se los hiciéramos ver, te aseguro que nos expondrían escribiéndote en tus plataformas o en el WhatsApp, descalificando tus opiniones, descalificando tus expresiones. Si se dieran cuenta de lo que reflejan, te aseguro que se detendrían tantito porque nadie nos queremos exponer y no lo harían. Entonces, pues bueno, aquí un tip que con mucho gusto, con mucho placer, se los comento. Es que estoy viendo aquí porque el señor Kilos va a hacer una aportación y me encanta porque tiene muchas cosas que ofrecer. Así que Luque, cariñosamente también conocido como Luque, adelante Luque, ¿qué opinas tú de esta situación, de este tema que a mí me parece bien interesante porque sí me deja como, entonces no soy yo, es el mundo con el que están peleados. ¿Cómo estás, Luque? Buenas tardes, desde Córdoba, Argentina. Así es, hola Ireli, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Igual como siempre, la verdad no estaba previsto mi participación y te pedí que me dieras lugar porque la verdad que sí, es un muy bonito tema, muchísimas gracias. Perdón, ahí estaba viendo la gente que también estaba diciendo y es un tema, ahí son varias cosas que has nombrado dentro de esto y la verdad que merece, hay uno que precisamente me hizo ruido, bueno, en realidad, en honor a la verdad, fueron como tres temas. En primer lugar, uno de los temas que tengo previsto yo hacer una de mis transmisiones es el terapeuta o el psicólogo, héroe o villano. Así que los psicólogos que están aquí en la sala, prepárense porque en algún momento sí, les va. Nunca escuché tantas confusiones, sobre todo aquí en Córdoba. La verdad que en México, por lo menos la gente que me rodeaba, no. Pero aquí muchas confusiones sobre lo que debe y no debe hacer un psicólogo y qué expectativas podemos llegar a tener sobre un proceso psicológico o también sobre un coaching, ¿eh? O sea, en ambas cosas. Y lo que decías de la parte de que tiene que ver con la tragedia que acaba de suceder, que lamentablemente no es la primera, no va a ser la última tampoco, toda esta profunda tristeza. Hay veces, hay una distinción que era lo que también está en mi calendario editorial, que a veces les cuento a la gente que tengo un archivo que tiene muchos años conmigo y todas las cosas que voy yo observando, anoto el tema para, como yo le digo, que vaya creciendo en segundo plano para ver en su momento qué valor podría aportar sobre eso, ¿no? Muchas veces, o en la mayoría de los casos, yo tengo que evolucionar al respecto. Y ahora les quiero compartir una distinción que tú la mencionaste, que tiene que ver con cuando sufrimos el trato o la crítica, el comentario en el seno de nuestra familia, porque es donde se supone que más nos deberíamos cuidar y muchas veces no sucede eso. Y en el tema de los hijos pequeños he notado que hay una confusión, no te voy a decir, Irene, que la he visto muchísimas veces, pero el tema de bajar de peso, mejor dicho, la obesidad en sí misma
es una situación, o sea, la aceptamos y ya. También hay mucha confusión sobre el tema de la aceptación. Me has dado un pie excelente porque es algo que quiero. La gente cree que aceptarse tal cual uno es significa que es una especie de decreto que si te aceptas como eres, ahí te quedas. Y no, nada más lejos de la realidad. Al contrario, te quedas ahí cuando lo rechazas, cuando reniegas, cuando odias o tu cuerpo o los padres que te tocaron o la situación o el trabajo o el jefe. Ahí es cuando haces tu situación permanente. La aceptación te libera. Y hay una distinción que quiero yo aportar, que tiene que ver con la parte, sobre todo, del seno familiar, porque cuando las críticas vienen desde ahí, del seno familiar, es cuando más nos duele, porque es donde se supone que no necesitamos, entre comillas, tener ninguna coraza puesta. Somos tal cual somos, no pensamos dos veces lo que decimos, nos relajamos y Sin somos filtros. nosotros. Sin filtros, Y pensamos exactamente. que es, o que debería ser nuestro refugio, nuestro lugar. Exactamente, es tu refugio donde está la gente que te quiere y la gente que tú quieres. Entonces la crítica de ellos muchas veces es muy lacerante, nos daña. Y en el caso de los padres he visto, pero en varios casos, eh, muchos, que confunden la cuestión del amor con la confianza y no es lo mismo. Muchas veces, en honor de la verdad, lo he visto siempre aquí en Argentina, no sé si no suceda en México o no me tocó ver a mí, pero padres que se expresan burlonamente de sus hijos cuando están por ahí los padres en una reunión o en cualquier, están el papá o la mamá hablando con la tía, la vecina, no sé qué, alguna amiga, y el chiquillo anda por ahí, no sé qué. Hablo de niños pequeños, hablo de niños de menos de 10 años, o de 12 incluso para abajo, y en Argentina dirían algo así como que lo ven y dicen, este es un pelotudo, así lo dicen, ¿no? Del hijo. Para que me entiendan, en México, ¿qué palabra sería en México? Un Tonto, tonto, un pero pendejo, sí, sería bien tonto, o pendejo. sea, un tonto, pero con cierta carga, o sea, Con carga, con no es desde burla. la ternura, porque ese es también un Ajá, tema, Fede, la ¿cómo? forma en cómo expreso yo las palabras. Sí, hubo un papá que ahora en el último verano, el hijito, tengo que decir, es medio familiar mío, estaba el padre, el hijo, había otra gente, y el chiquillo le decía, papi, papi, mira, mira, y se tiraba y no sé qué, y el padre le hizo así como que un gesto así como, este es un tronco, este es un pelotudo, no sé qué. Y yo la verdad que sí crucé ahí en ese momento, no, pero no dije, no me puedo quedar callado. Luego hablé con él y la respuesta fue lo que me hizo pensar, no, yo a mi hijo lo adoro, me dice. Y yo le dije, pero no, o sea, lo quiero, lo amo, ok, pero le estás robando su bien más preciado, que es la confianza, porque el chico te estaba haciendo una monería, una gracia, quería decirte, papá, mira lo que hago, mira lo que soy capaz de hacer, quería impresionarte. O sea, en su máximo, en el momento más culmine que él quería decir, mira papá, todo lo que soy y te lo quiero mostrar, tú o sea, le hiciste ese comentario, no sé si lo escuchó porque el chiquillo estaba en el agua, pero no importa que no lo haya escuchado. O sea, no importa que luego lo abraces, no importa que luego le puedas decir 1000 veces te amo, no importa, le robaste la confianza a tu hijo. Se va a sentir querido, sí, pero ya no tiene confianza, no confía en sí mismo. Entonces, ahí hay una distinción muy clara que quería aportarla porque tiene que ver con el tema, mira, la obesidad no es el problema en sí mismo, o sí, pero el problema real es cuando queremos bajar de peso y no podemos, que es cuando queremos sentirnos mejor y no podemos. O sea, lo de la obesidad lo podemos trasladar a otras cuestiones de la vida
y cuando eso se nos dificulta, nos vemos cara a cara al espejo con nosotros mismos y nos damos cuenta que no tenemos confianza. Y la confianza es muy fácilmente de destruir en el seno familiar. Le podemos dar amor a nuestros hijos, pero cuidado, papis, incluso familia cercana, con el tema de lo de la confianza. Así que ese era el aporte que quería hacerte, Ireri, una disculpa y al mismo tiempo, bueno, un agradecimiento a ti por permitirme, porque lo he visto más veces. Este ejemplo que les conté de que el niño se tiraba a la alberca y que hablé con el papá fue el último verano, fue cuando hizo calor acá, porque ahora hace mucho frío, pero por eso se los quería compartir. No es lo mismo amor que confianza y cuidado, necesitamos las dos cosas. Es como, oye, ¿qué es más importante? Bueno, quizás el amor sea más profundo, sin embargo, es como preguntarte, ¿qué es más importante, tu pierna derecha o tu pierna izquierda? Y para caminar necesitas las dos. Quizás eres diestro, la mayoría somos diestros, y bueno, o sea, y esa sea la más importante para ti, pero para caminar necesitas las dos. Entonces, el amor, o sea, para estar completo en la vida, además de otras cosas, de mínima necesitamos esos dos también, amor propio y confianza, Las dos son importantes y tienen que ver con todo lo que venías diciendo, Irene, que se me hizo muy buen tema. Muchísimas gracias, porque creo que varios estaban diciendo eso ahí en los comentarios, así que bueno, ese es mi aporte y con esto ya no te robo más espacio porque traías un cronograma de cosas ahí para No, que... no, al contrario, Federico, no, gracias, porque esto complementa bastante la idea que se quiere transmitir. Este ejemplo del niño es un ejemplo. Imagínate cuántas durante tu vida, las edades tempranas, cuántas cosas los padres sin intención hicieron. ¿Cuántas veces pues vaya, es que es fuerte, pero lo tengo que decir, hemos sido descalificados, expuestos, violentados, con injusticias, aunque sean los detalles, pero fíjense, son detalles que marcaron tu vida y que están grabados en tu inconsciente. Entonces, desde ahí, muchas veces creces, ay, es que se me olvida, pero pues como que todavía sigo arrastrando algunas cosas, pero a nivel, o sea, vaya, no la identificas, pero ahí están. Entonces, en el tema del sobrepeso, pues es lo que justamente pasa. Ahora, Fede, es muy recurrente, amigos, lamentablemente, cuando las personas han sido violentadas en el tema sexual, violentadas en el tema sexual. Entonces, una herida, y más como sabemos, cuando se dan este tipo de situaciones, son pues de las personas más cercanas. Cuando se da este tipo, que lamentablemente, insisto, es una recurrente en el tema del sobrepeso. ¿Por qué? Porque entonces se desarrolla una estructura para poderte proteger. Lo que decíamos, no encuentras en casa esa contención, esa protección, ese refugio, porque es en donde surgió este atropello, el haber sido violentado. Y entonces cuando es grande la persona, cuando es mayor, van con todos los especialistas de la salud mental y no le pueden resolver la circunstancia. Me doy cuenta a través de experiencias cercanas, personas que he tratado, y personas no cercanas que veo cómo están atrapados, Federico, en estas emociones, cómo están determinados, están condicionados y atrapados en la herida de este pasado. Pero la gente no lo sabe. Y la gente tiene que enterarse y tiene que conocer, que identificar esto, ¿no? Y trabajarlo, Federico y amigos, hay que trabajarlo. Te puedes llevar años y años y años en terapias convencionales. Es una bendición, Federico, contar con las herramientas de programación neurolingüística, el coaching y ahora reconversión, porque créanme, hay testimonios
y hay cambios realmente de una sanación interior, porque hay que sanar el pasado, y hay cambios, sanas el pasado, tienes el cambio, la experiencia no va a cambiar, ahí va a estar la experiencia, pero ya no te va a condicionar. Eso ya no te va a condicionar y sabemos que es muy fuerte, sabemos que es pues algo que obviamente marca, si te han marcado situaciones no tan fuertes, imagínate a una cuestión de este tipo, ¿no? Entonces, no es que cambie la situación no va a cambiar, pero tú vives de una forma distinta, ya no desde el condicionamiento. Y entonces nosotros ya estamos listos para decirte, el viernes va un ejercicio en donde tiene que ver esta cuestión de cambio. Esta sesión es gratis, no tiene costo. Entonces, si estás interesado, interesada, si conoces a alguien, aquí está el enlace para que se suscriban. Estoy bien contenta, estoy bien alegre, bien feliz para que se inscriban a esta sesión gratis. Así que nos va a dar mucho gusto verlos al interior del grupo. A ver, Federico, ¿alguna otra aportación, sugerencia? Sí, creo que ahí si se dan de alta les puede llegar que vayan al grupo y el grupo puedes solicitar unirte y ya luego ahí se ve y la gente se va dando de alta, que es lo que tú decías de que no, de que aún no está dado de alta, pero ya puedes dejar tu solicitud y apenas se abra el grupo, pues ya se te va a aceptar ahí para lo del grupo. Una de las cosas que sí que vamos a ver, Hilary, bueno, me invitó a participar y yo encantado, me gusta mucho el tema de la transformación, porque he estado, algo que he observado desde siempre, desde que yo empezaba allá por los años, pero les hablo, sí, literal, año 97, año 97, 98, aquí en Córdoba, cuando había muy pocas opciones, desde ahí empecé a notar en gente que tomaba cursos de desarrollo humano, y luego lo noté siempre, en todos los casos en venta, cuando trabajaba con vendedores, que había gente que cuando recibía cierta información o pasaba por cierta experiencia, se transformaba y había gente que no. La información era la misma, el curso era el mismo, todos tenían lo mismo, pero algunos se quedaban exactamente igual como estaba. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Descubrí años más tarde que eso tiene que ver con la identidad, está muy ligado a eso. Se puede lograr esa feliz transformación, que es lo que tú haces referencia siempre, pero es como que hay que uno querer desarrollar eso, es como que se hace una especie de una micro decisión muy profundo y tiene que ver con el peso, con el éxito, con las relaciones que tú tengas, con el dinero, con la relación con el dinero. Tienes que entender que el cambio, la transformación debe ser a ese nivel de la identidad. Vas a ir construyendo una nueva identidad y ahí es donde el cambio surge de forma casi diríamos natural. Y todo eso lo vamos a ir volcando a esta experiencia, así que si gustan darse de alta, ahí los esperamos. Y va a estar muy, pero muy bueno. Hilary con su magia, que ya muchos la conocen, con el tema del coaching y la hipnosis en este caso. Así que, y bueno, yo aportando mi granito de arena, así que ahí los esperamos. No, Fede, no es un granito, es una montaña lo que tú aportas, Federico, sin duda alguna. ¿Sabes de qué me estaba acordando, Federico? De la caminata en brasas. Ay, qué experiencia y qué metáfora tan impresionante. ¿Cuántas veces hemos pasado por las brasas, Fede? Las brasas ardiendo. Cursos y cursos y cursos que no son, o sea, que hemos dado, que hemos ofrecido ahí en las insurance, en las aseguradoras. ¿Te acuerdas? Qué experiencias tan maravillosas. Y es ahí, digo, ahorita que estábamos hablando del cambio de estado, de ese clic, de ese, ¿cómo decías, Fede? Ese pequeño impulso en el que
la gente hace, pero en esa pequeña, en esos, no sé cómo decirlo, Fede, microsegundos antes de atravesarlas, es una transformación tan impresionante de un cambio de estado, de miedo, de incertidumbre, de no voy a poder, de que a uno en donde no al pasar, no, yo te estoy hablando del cambio del estado voy a decirlo de esta manera, pero no es un coraje negativo, de ese rush, de ese coraje, de esas ganas de hacer las cosas, y es impresionante, y eso es lo que determina, esa es la parte para mí, Federico, más valiosa de esta gran metáfora viva. Ni siquiera el logro, para mí, lo valioso es en esos micromomentos de estar temblando de miedo, porque pues el atravesar las brasas es descalzo, de ese momento de donde se está muriendo, porque bueno, la primera vez yo me estaba también de, ay, no, por favor, ay, no, qué miedo, no, no, y sí voy a poder, y los demás, ese ya pasó, ya sabes, ¿no? Y volteas a ver alrededor y te están temblando las patitas y todo te tiembla. Pero cuando estás por poner el primer pie, ese impulso, ese coraje, ese cambio de estado, es la ancla, de las anclas más poderosas que se quedan también grabadas en el inconsciente. Obviamente que cuando vas dando el siguiente paso y vas pensando, sí, cambias a una emoción, a una intensidad diferente, y ya cuando llegas al final, sí, ya es otra, tocas el triunfo. Pero yo me quedo, Fede, no sé cuál sea tu experiencia, tanto cuando las atravesaste como cuando esta parte, ¿no? De cuando ves ese rostro, esa expresión de las personas, es impresionante, Fede. Ese cambio de estado del de no voy a poder al cambio cuando inician, cuando arrancan, no. Es maravilloso. Ahí es donde yo veo la transformación, Federico. Micro. Es que ahí está, es que en última instancia es una decisión, o sea, es una decisión que la tomas tú contigo mismo, porque muchas veces pensamos, fíjate, yo he visto que muchas de las metáforas que existen es suelta, abandona tus miedos y lánzate, y dicen así como que detrás, la vida empieza detrás de tus miedos, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es muy importante tomar esa decisión, porque la gente cree que es dar ese pasito y ya está. Y es como que la felicidad está después de ese paso. Sin embargo, no es así en la gran mayoría de las veces, y aquí el punto es que tenemos que entender que hagas lo que hagas, vamos a pagar un costo. Si sigues tu vida exactamente igual, pagas un costo. Si te dices, te vas por el cambio, pagas otro costo. Algo vas a pagar, ¿no? Pero necesitamos tomar muy a nivel de esa fibra interior, a nivel de la identidad, la decisión de querer cambiar, porque nos va a hacer falta. Lo que normalmente sucede después de que soltamos las amarras, empezamos a decir que no, decidimos triunfar, cuando apenas tomamos esa decisión y damos ese primer paso, se le parece mucho a la caminata en brasas, porque duele, pero necesitamos hacerlo con mucha convicción, con mucha confianza, porque cuando hacemos el paso para mejorar nuestra vida, lo que normalmente sucede, no importa si se trata de salud, peso, relaciones, dinero, pareja, sexualidad, lo que normalmente sucede es lo opuesto a lo que tú estás buscando. Quieres trabajar el dinero y perdiste la billetera, o te quedaste sin trabajo, te cayó una deuda. Quieres trabajar las relaciones con tu pareja,
y te vino una pelea y no sé qué. Quieres aprender a poner límites y dices, a partir de ahora yo me pongo primero, voy a poner límites y ya te pones así y dices, ahora el mundo me va a ver como triunfador. Y tú crees que en el fondo el mundo te va a estar esperando con los brazos abiertos, o sea, como líder. Y el mundo ahí, o sea, y cuando decimos el mundo, es la gente, a ver, porque muchas veces confundimos y hablamos del universo y a la mente se nos viene el sistema solar, Marte, Júpiter, la galaxia. No, el universo, el mundo, es la gente que te rodea. Todo lo que está fuera de tu piel es el universo. Entonces, nadie va a entender el cambio que tú has hecho. Se van a pelear contigo, van a decir, ¿y este o a esta qué le pasa? O sea, ¿qué le pasó? O sea, lo que primero suele suceder es lo contrario. Por eso es muy importante a nivel interior tomar esa decisión y mantenerte firme para evitar que vengan lamentaciones, arrepentimientos, para que no digas, chin, ¿para qué me lancé? ¿Por qué mejor no me quedé como estaba? Estaba mal, pero ya lo conocía, ¿no? Entonces, esa decisión la tienes que tomar y es un proceso por el que todas las personas, créeme, todas las personas han pasado y ninguna, nunca he descubierto ninguna persona que se haya arrepentido. Pero créeme que ese primer paso es duro. O sea, no, a ver, no es que sea duro, es lo opuesto a lo que nosotros buscamos. Y la gente, me pasó a mí y he visto a muchos que les ha pasado y uno dice, ya, a partir de ahora voy a confiar en mí, voy por mis metas, mis sueños, bla, bla, bla. Y lo que primero sucede es lo opuesto, ¿no? Entonces, pero ahí es donde te tienes que mantener firme. Con lo del peso es exactamente lo mismo. Te pones a dieta o haces algo, sí, subes de peso. Ahora sí le voy a hacer caso a Ireri, dices, ¿no? Entonces, suele suceder y hay un motivo para eso. Así que, bueno, ya mucha gente se ha inscrito. Muchísimas gracias. Realmente se va a trabajar mucho para superar las expectativas de todos y para aportarle todo el valor posible. Así es, Fede, estamos muy contentos porque mira, ya las personas, y van a ser los primeros, ¿eh? Los que se inscribieron van a ser los primeros que van a ingresar al grupo porque pues llegaron antes que los demás y pues si son nuestros consentidos, Fede, ¿por qué no? Entonces, pues bueno, gracias, ya están apartando sus lugares, eso nos pone muy contentos. Pero bueno, Fede, ¿en dónde te encontramos? ¿En dónde podemos ver tu contenido? A ver, platícanos, ya que estás por acá. Gracias. Estoy pensando si hago la transmisión mañana para ver si me cuida un poco más la garganta o ya me lanzo. Estoy pensando, pero de todas formas, voy a estar mañana en los coaches con la maestra Ana Luz. Ya creo que todos saben en dónde está. Y luego en YouTube, Federico S. Luque, Facebook igual, o también Vivir Mejor Today. Me han estado preguntando por qué el Today, y es que el dominio es .today, entonces no es .com, o sea, el blog que yo tengo es vivirmejor.today, y como había otros blogs, Vivir Mejor, dije, bueno, quedó ahí como una forma de diferenciación. Eso es lo único, ¿no? Porque queda a veces como que, oye, estás mezclando el español con el inglés. Bueno, no se hizo por eso, ¿no? Se hizo por el vivirmejor.today y de ahí quedó en Facebook también Vivir Mejor Today. Nada más. Así que ahí me encuentras. La aclaración, ahí lo pueden encontrar. Por favor, ponlos ahí entre los comentarios. Federico tiene mucho que aportar, tiene mucho que dar, su cabeza es una biblioteca, para que me entiendas. Y yo siempre acudo y, oye, Fede, ¿en qué libro decía esto? Oye, o esto que, sí, en tal libro. Wow, entonces me saca de muchas cuestiones. Gracias, Fede, por colocarlo. Oye, nos saludamos a nuestros amigos. Rápidamente vamos a saludarlos para agradecerles el haber estado aquí acompañándonos. Está Norma Romero, hermana, con salsa. Gracias por estar aquí, Romy. Tu saludo, gracias, y tu like, muchísimas gracias. Por favor, pónganle like para que YouTube sepa que este video está gustando y pueda
Entonces, extenderlo. A mí me tiene un poquito, ¿cómo podríamos decir, Fede? No sé, Facebook limitada, un poco limitada, y entonces digo, ay, caray, Face, yo te agradezco, pero danos chance porque nos costó tanto trabajo. ¿Por qué? Por estos señalamientos realizar esta campaña. Se los platico. Gina, nuestra terapeuta de la pareja aquí presente, Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Desde California, te saludamos y gracias por estar aquí. Alma, Sagrario Bernie, saludos. Señora de Polanco, me encanta la señora de Polanco. Así te decía el otro día, ¿verdad? No, yo como señora de Polanco. Gracias. Hola, primera vez aquí. Gracias, señora de Polanco. Me encanta tu título. Mi Amalia Sánchez. Ay, Amalia, no, tú tienes que venir a platicar aquí con nosotros porque tú has atravesado una experiencia con este tema del coaching y nos tiene una experiencia, un testimonio increíble, de padrísimo, wow, maravilloso lo que a ella le pasó después de este proceso. Gonzalo García, Gonzalo desde Colorado, gracias Gonzalo por estar aquí. Pilar Ramírez, hola, noches de pasión, claro, yo me apasiono con estos temas y me encanta. Sagrario, qué afortunada soy al escucharte, Ireri, me encanta cómo abordar. Ay, Sagrario, muchísimas gracias. Corazoncitos de la transformación nos manda Pilar. Gina, saludos mi querido Luque, te saludan Luque. Mis sentimientos de niña nos comparte Pilar, los he transformado en actividades positivas gracias a las dinámicas que ustedes aportan, solo es cuestión de querer, es correcto, una cuestión de decisión. Criset, gracias por estar aquí. Creo que puntualizar esta idea en la que nos procuran consejos muy precisos para fortalecer las bases para caminar, amor y confianza, los pies que nos llevan al triunfo. Gracias, Criset. Marcy, saludos desde Quito, Ecuador. Gracias, Marcy, saludos. Pilar Ramírez, joven Luque, muchas gracias. Ándale, te dijeron joven. No, hombre, Pilar. El que sabe, y ella sabe. Pilar Ramírez, cierto, maestra, es muy triste transformar estos daños, pero voy paso a paso con sus aportaciones que me ha ido sanando este pasado familiar. Gracias por compartirnoslo, Pilar. Qué grande soy al estar aquí con ustedes, son mis vitaminas. Ay, muchas gracias, mira qué lindo comentario, Fede. Pilar nos manda los aplausos, luego ya es cuando dijimos el tema del grupo, ya se inscribieron. Anita Reina también está aguantando cumbia. Sagrario Bernie, gracias, Sagrario, qué lindos tus comentarios. Así yo quiero también aguantar cumbia, dice Aldo Flores, seguramente baila y seguramente le gustan las cumbias. Sandra Cham, gracias, listo, Ireri, ya me inscribí, gracias Pilar. Marcis, yo también ya me inscribí. Federico, eres genial, te dice Marcis, mi like y compartido, muchas gracias Aldo. Y Criset, par de guapos, saludos a, hombre, ¿qué te tomas? Mira, yo también me piropearon, ¿Qué hubole? Ay, pues muchas gracias amigos, los esperamos el próximo viernes, por favor evita perdértelo, vamos a hacer un ejercicio para activar mente y cambiar estado. Evita perdértelo, va a estar muy bueno. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado y nos vemos en la próxima transmisión, viernes 8 de la noche, Noches de Pasión para Amarnos. Hasta pronto.